Bien, bueno, estamos ya aquí en vivo en YouTube. Este en vivo va a hablar mucho sobre todas las cosas que van a pasar en el 2026, que creo que para Javi, bueno, estamos ya aquí en vivo en YouTube. Espérame, déjame le bajo el Este en volumen. vivo va a Hablar mucho sobre... Ahora sí, que estaba escuchándome en YouTube. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre lo que va a pasar en el 2026. Ya mucha gente está empezando a sentir toda la información de cómo estamos terminando una Navidad. Yo en lo personal voy a vivir una Navidad muy diferente, pero diferente no lo hace mal. Entonces, para los amantes de la astrología, de los que quieren saber, los que quieren herramientas para cómo recibir el año, aquí tenemos a Javi, ya lo han visto conmigo en otros en vivos. Vamos a hablar un poco de la energía y de los tránsitos más importantes, por lo menos la primera parte del año, que son los primeros 6 meses. ¿Qué es lo que podríamos hacer, Javi, para poder recibir este 2026? Y entrando con esto, te pregunto, ¿cómo cerramos el año? Antes de abrir el 2026, es importante entender, hay mucho movimiento, hay mucha gente corriendo, Javi. ¿Cómo cerramos este 2026? ¿Qué nos dice estos tránsitos? Pues Yanni, un abrazote para ti y para todas las personas que empiezan a mirar y empiezan a ocuparse también del final del 2025. Creo que estamos en el Inter. Pues imagínate, ayer, 10 de diciembre, empezamos ya con de manera oficial con lo que es Neptuno directo, que quizás era como la espera para identificar el final de una era. Calcula tú que esto se hablaba mucho en el 99, se habló mucho por allá en el año 2000, pero de manera oficial es con la salida o la terminación de lo que hizo Neptuno durante los últimos 16 años en Piscis, y oficialmente pasó ayer, donde ya está o tenemos a ese Neptuno directo terminando todo, no solamente para un tema de Piscis o para las personas Piscis ascendentes, sino que va mucho más allá, porque a nivel colectivo Piscis se relaciona mucho con los finales y los grandes cambios que nosotros hemos tenido. Es muy difícil coincidir que este aspecto astrológico se dé también en compañía de Saturno, que también está ahí en ese final, y por eso para enero pues ya vamos a tener lo que va a ser la nueva era de manera oficial o astrológicamente como muy matemática. Esto ya empezó, esto ya inició desde el 2000 para acá, movimientos. El calendario maya lo puso el 2020, 2020, que se habían corrido un poco de tiempo. Astrológicamente también lo miramos a través de las inclinaciones y los grados que la Tierra ha tenido. Lo cierto es que ya no retorna Neptuno a Pisces y cierra un capítulo no solamente de los últimos 9 años, porque fíjate que este también es un 9, es como que todo se une. Año 9, Neptuno saliendo de Pisces, cambio de era, Saturno y Neptuno entran en Aries, empieza a mover otro ciclo. La ventaja y lo que yo veo que vamos a percibir y lo más representativo del 2026, pues va a ser ese fuego. ¿Y qué significa la energía de fuego con Neptuno y con Saturno? La capacidad incluso de poder materializar mucho más rápido las imágenes, más fácil que antes. Yo no sé si recuerdas que antes era como más complejo o se pensaba en algo o se fabricaba alguna imagen o una idea, una ilusión, un sueño neptuniano y se demoraba y se iba en el tiempo a ver cuándo y muy posiblemente la generación moría y no alcanzaba a verlo realizado por la situación que fuera, pero no se veía. Ahora esta combinación Saturno-Neptuno en Aries a lo que nos convoca es también a tener más esa capacidad de ser receptivos con el pensamiento y todo va a generar un punto de vibración si nosotros miramos también los tentáculos de los otros transpersonales que son Urano y Plutón, pues claramente que hay más energía para que el pensamiento se pueda manifestar más rápido. Los pensamientos coincidir, tampoco estoy diciendo de manera neptuniana que pienso en un conejo y voy a ver un conejo al frente, pero sí que en lo que estemos fijando nuestra atención, en lo que estemos analizando, llega una persona, conectas con alguien conocido, alguien aparece, como esa, qué sincronicidad que justo estaba pensando en eso y tú me lo ofreces. O mira que estaba buscando la manera de y justo aparece. Como esas coincidencias van a ser, por lo menos va a generar mucho más impacto en el 2026 esto. Sí, ahora que hablas un poco de rapidez, recordemos que no es rapidez material, sino es rapidez energética. La energía pertenece a un cuerpo sutil. Entonces, cuando es un cuerpo sutil, todo es más rápido.
Cuando nosotros, yo en mi caso, cuando envío transferencias de luz a otra persona, llega muy rápido. No es que a nivel material tenemos que correr, no, sino que lo que dice Javi, con estos planetas entrando, todo lo que hagas va a rebotar rápido. Si hago el mal, voy a recibir el karma rápido. Si hago el bien, voy a recibir el karma bueno, porque recordemos que el karma no es solamente para cosas malas, sino para buenas. Entonces, Javi, al ser un año uno, es un año de inicio y un año y un número maestro, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ya nosotros desde la pandemia hasta ahora ya nos hemos dado cuenta que de nada sirve el odio, el todavía sentir que mi familia o mis padres son responsables. Este es un año donde ya no le puedes echar la culpa a nadie. O aprendes de lo sucedido en el pasado, porque solamente así llegará la maestría, o la víctima todavía te lleva al pasado. Entonces, todo lo que yo todavía conecte con el pasado me va a pesar en el 2026. De hecho, yo les recomiendo a las personas que si pueden hacer ellos mismos en su casa una ceremonia de entiendo mi pasado, me doy el permiso para vivir, que es algo que se ve en constelaciones, la persona podrá tener un estímulo positivo en el 2026. Ya nosotros, Javi, no podemos ir por ahí envidiando, hablando mal del otro, porque sí vamos a ver el retorno de esa energía muy rápido. ¿Ya? Es un año que nos va a invitar a que ser productivo no es hacer demasiado. De hecho, Javi, en la Cábala dicen que se va a abrir mucho el cuarto mundo. El cuarto mundo es el espiritual. Y en el espiritual es, por más que hagas ejercicios y comas bien, el cuarto mundo debe alimentarse así como entrenas y comes bien. Porque eso va a complementar los equilibrios de las emociones. Entonces, recordemos que las emociones son vehículos. Ya vuelvo y digo, yo no puedo ir por ahí envidiando porque ya tú sabes lo que eso genera. Yo no puedo ir por ahí enojada con la vida porque ya tú sabes lo que eso genera. O sea, ya ha sido años donde nos hemos caído, nos hemos dado en la madre, nos han ultrajado todo el tiempo. Es como de, ya no podemos ir por ahí como si no supiéramos que esto existe. Ya los que están en este mundo hace ya tiempo, me refiero al mundo espiritual, me refiero a la visión espiritual, ya no nos podemos hacer la vista gorda de el agua no moja, no, el agua moja, y ya tú lo sabes hace mucho tiempo. Entonces esto es como una maduración humana ya, una maduración humana de que yo no me puedo quedar ya en el mismo lugar. Y yo creo que este en vivo lo hice con la apertura de que entendamos qué significa el hermano, porque el otro año como este es un año de mucha humanidad. ¿Qué significa la palabra hermano? Dentro del otro, o el otro está dentro de mí. Entonces, todo lo que yo haga va a afectarme a mí directamente. Va a ser un año del espejo. Entonces, todo lo que no has visto, todo te va de alguna forma a pesar. ¿Ya? Tú mencionabas ahora hace un punto de Saturno. Mira cómo también Saturno va dando la entrada a lo que es el año y nos pone en un punto de madurez o nos pone en un punto más de foco de crecer quizás, crecer esa parte individual o crecer ese sentido o esa esencia o esa cabeza típico de Aries que es para donde nos dirigimos o prácticamente hacia donde nos lleva el 26. Mira que ahora que tú mencionabas este tema de ya no podemos echar la culpa al otro o ya no podemos hacer esto que se puede, digamos que no faltará o no falta de pronto la persona que todavía diga, no, pero es que en realidad esto sí fue su culpa o esto sí pasó por culpa del otro, o es que sí, espérame te cuento y te doy el sustento de por qué sí. Aún con todo y eso, mira que al haber tanta velocidad, también se agudiza mucho más el tema enfermedad. Es como si el cuerpo respondiera, obedeciera mucho más rápido también a estas energías sutiles de la enfermedad. Es como si obedeciera también más rápido a poder sentir, como si toda la energía tuviera mayor fuerza, mayor potencia, justo para manifestar un algo. Entonces creo que además de, mencionaba también algo acerca de los inicios, de lo que podemos hacer en el 26, o tú decías algo acerca del año uno, que 2026 es un año de iniciar y de todo este tema, pero mira cómo astrológicamente también nos lleva a la capacidad de accionar algo en nuestra vida en relación al instinto, porque lo primero que nosotros hacemos o de la primer forma
las primeras etapas de nuestra vida son muy instintivas, son muy uno, o son muy de, en este caso, caballo de fuego, si lo podemos ver así, o lo podemos ver con la energía también ariana, con los nacimientos, con los nuevos inicios. Esto que vamos a abrir el 2026 quiere decir que lo vamos a estar cerrando 9 años adelante, cuando volvamos a tener un año 9 como este, 2025. Entonces es como empezar en un tema, también abortar muchas misiones, mucha necesidad también de procrastinar puede ser. O sea, es un año que ofrece mucha facilidad, es un año que ofrece mucha oportunidad, mucho fuego, pero mira que cuando el fuego está demasiado ardiente, cuando no se canaliza, cuando esas brasas no se llevan para un lugar, pues también puede pasar lo otro, es que resulto no haciendo nada, o resulto generando o castrando las ideas y quedándome como con esa impotencia, porque la otra polaridad es la ira, es el enojo, la injusticia, viéndolo desde el concepto, por ejemplo, muy ariano, o que es para donde va el desplazamiento de Neptuno saliendo de Piscis, metiéndose como en Aries, ¿no? Entonces, desde ahí también sirve para dos cosas, estar muy fósforo, estar muy fuego, muy que no me aguanto nada, que eso también puede llegar a verse porque a veces estos temas de individualización o estos temas de empoderamiento también me pueden llevar a ya no estoy para ti, Yanni. O sea, no, ya tal cosa, entonces ya poca tolerancia, típico también de la energía de fuego o de un año uno, cuando se inicia algo donde haya muy poca tolerancia, muy poco rango de movimiento hacia el error o hacia tú te equivocaste también. Hay que hablarlo, ¿no? De que es un año de muchas oportunidades, pero también tiene como ese talón de Aquiles. Claro, claro. Y si nosotros nos vamos a cuando fue el último año uno, que fue en el 2000, sumando el 2017, fue hace casi 10 años, el año uno. Y es como ponernos a pensar quién éramos nosotros en el 2017, en esos años uno, en el 90 y pico, en el 90 y pico. Entonces, también es verdad que muchos planetas, uno de esos Saturno, cada 10 años o promedio de 10 años, pide una evolución. Y me hace mucho sentido que pasa un periodo, porque va a ser un año, a la final un año 10, o sea, es uno, pero no se cuenta el cero, pero es un año 10. Y yo te pregunto, Javi, a nivel astrológico, ¿qué pasa cada 10 años? ¿Tiene algo que ver con Saturno, esta apertura de cada 10 años que evoluciona el tiempo? Dentro de una línea general, sí podemos tomar a Saturno, o nosotros podemos verlo como los decanatos, o podemos ver agrupaciones de 10, bien sea tomados de la astrología como 10 grados, o en este caso como 10 años también, una década, lo que podemos tener. Saturno es muy representativo de las décadas, o Saturno es muy impactante frente a lo que es nuestra vida antes de los 10 años, de los 10 a los 20, de los 20 a los 30, digamos que esa es una manera de tomarlo, a nivel colectivo, a nivel general. Ya si analizamos, por ejemplo, a nivel personal, la representación del año uno de Saturno entrando en Aries, digamos que aquí se vuelve más de 7 también, que valdría la pena tener esos septenios marcados en donde mi vida tiene un gran cambio, una gran evolución, y por lo general ocurre algo doloroso. Pasa algo que me dice en la vida, aquí termina, o desde el 10 pasa algo, ocurre algo que a los 10 años soy niño, pero ya no soy el niño de antes, y de hecho hay una metamorfosis incluso desde la familia, como que antes de los 10 soy más contenido de manera familiar, y después de los 10 como que hay cierto grado de libertad, y al mismo tiempo nosotros queremos ser tenidos en cuenta o protegidos, cuidados, respaldados como si fuéramos niños pequeños. Esto se puede ver mucho cuando hay hermanos o llegan hijos, por ejemplo, que el mayor tiene 11 años y llega otro bebé y entonces busca como el protagonismo de los papás a través de comportarse un poquitico más chiquito, como que se hace más pequeño para que los papás también lo tengan en cuenta. A los 20, ¿qué pasa? Pues a los 20, en la gran mayoría de países, por ejemplo en el nuestro, a los 18 ya se es mayor de edad. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se asume la adultez a los 21, que es muy sincrónico a los 20. Digamos que también se toma un grado de responsabilidad donde ya de manera legal, de manera social, tú también empiezas como individuo a contar como uno más y todo lo que hagas tú. Y a los 30, pues ni se diga. Digamos que a los 30 es cuando más se percibe, 28, 29, 30. En ese tercer decanato nosotros vamos percibiendo,
que la vida ya no es como antes, que ya no hay la misma energía, ya no hay, puedes hacerlo, pero no es igual. Y hay algo que me dice que no es igual, hay algo que me va informando que debo asumir. Lo cierto en esto que tú relacionas es que el 2026 tiene mucha autoexigencia a través del desarrollo propio. ¿Qué puedo hacer por mano propia? Eso es muy Saturno-Neptuno entrando en Aries 2026. ¿Qué puedo hacer por mí mismo? ¿Qué tengo más cerca? ¿Dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi fortaleza? ¿Cómo puedo llegar a imponerme o a generar una idea de lo que soy un poco más abierta, más expansiva? Además con Neptuno, que esto ninguno lo hemos vivido, cabe resaltar. La última vez que esto pasó fue hace 170 y algo de años y no hay una persona que tenga más de esa edad. Mm, Entonces, Saturno-Neptuno entrando en Aries es prácticamente lo que le da cierre. De manera astrológica le estamos dando cierre a la era pisciana y oficialmente nos abrimos en el 2026 a la era más acuariana, a la era más de la actualidad, como que, claro, ya hay cierto rezago, pero hasta ahora vamos a empezar a vivir el plato fuerte de. claro. Mira esto, Javi, también, que ahora que hablas un poco de la era de Acuario, que ya ahora sí la vamos a sentir propiamente. Saturno, que también lo que tú dices nos recuerda la madurez. ¿Y qué es madurar? Lo que tú dijiste, una metamorfosis. Entonces, ¿qué pasa en la metamorfosis? Que el 2024 y 2025 fue un año de luto. ¿Por qué? Porque se nos cayeron tantos velos, se nos cayeron personalidades que creíamos que era eso era la verdad. Y lo he visto tanto a manera personal como en pacientes acá en terapia que me dicen, Yani, es que ya no soy la misma y eso duele. Reconocernos que no somos lo mismo, que nuestros padres están envejeciendo, que nuestros hijos están creciendo, de que ya ahorita me voy a pensionar o que ya ahorita me voy a trabajar, eso genera un pequeño luto. Que mi relación mejoró, que ahora tengo otras personas en mi vida. Claro, nuestro ego está comprendiendo que ya no somos las mismas personas de antes. Y entonces el alma está buscando su recorrido, Javi. Y el recorrido del alma se va a sentir mucho más cómodo en la era de Acuario, porque el alma viene a ayudar al otro. Cuando a mí me preguntan, Yanni, ¿qué es el propósito de vida? El propósito de vida hay dos. El egoico, que es tu trabajo, a lo que soy buena, médico, enfermera, terapeuta. Y existe un propósito álmico, que es conectar mi espíritu con mis emociones y mi mente y tener una coherencia. Cuando nosotros tenemos el propósito de vida espiritual, ya el propósito de vida egoico puede ser desde el panadero hasta el máster de los máster, porque si la persona tiene coherencia entre el espíritu y el cuerpo, todo lo que viene a la final va a ser un valor agregado. Y el 2026 va a ser un tiempo y un momento donde el alma va a empezar a hablarnos. ¿Y cómo nos habla el alma, Javi? Cuando no te sientes bien en una relación, cuando no te sientes bien en un lugar, cuando no te sientes bien en este trabajo, cuando siento que necesito evolucionar, siento que necesito cambiar, siento que necesito cambiarme el cabello, siento que necesito irme de viaje, ¿ya? Da un momento. Entonces, toda esa información la vamos a sentir mucho en el 2026. El alma va a empezar a hablarnos mucho. Empieza como a Y pedir. escucharla hablar, sí, escucharla hablar no va a ser cómodo. Esta parte que tú mencionas también, me gusta esta relación que haces de ver que el tiempo ha pasado. Creo que eso va a estar muy marcado en temas 2026. Y mira cómo también Saturno, como una marca de autoridad en Aries, también va a ser muy gobernante a través de Neptuno de decir, démonos cuenta, en este caso emocionalmente, qué tanto hemos podido crecer. Porque aunque pareciera que no, Saturno y Neptuno también son los grandes pilares a través de la autoridad emocional o de la segregación que yo puedo tener. Por mira cómo Aries es el niño. Aries es el inicio, Aries es como lo que está hasta ahora empezando, pero los planetas que están llegando no son la Luna, ni son Venus, es la máxima autoridad, tanto de transpersonal como de manera personal, Neptuno, Saturno, y abriendo un 26, pues obligatoriamente es como que dicen, oye, esto ya te pertenece a ti, o es la cruda realidad.
Esto también lo podemos dividir en edades. Creo también que por eso las estadísticas psicológicas también se han alzado más en los adolescentes que presentan múltiples situaciones a través de las emociones o, en este caso, los diagnósticos que se puedan realizar a través de ellos. Si te fijas, en los últimos años se ha generado más diagnóstico a los adolescentes que en años anteriores o del 2000 hacia atrás. Déficit de atención, que tengo DTA, que tengo tal cosa, que debo medicarme, que entonces tú miras chicos tan jóvenes y que están con una lista ya de medicación que dices, Dios mío, pero no le va a alcanzar al primer retorno de Saturno con tu eje Ujú. pastillerío que te estás tomando a los 18 o 20, ¿cómo le vas a hacer a los 30, a los 40 y de ahí en adelante ni cuentes? Tiene mucho Claro. que ver también la capacidad que tengo de autoridad y el ejercicio a lo que somos llamados quienes estamos también en el momento de crianza. Ahí es donde Saturno también hace un punto importante de, bueno, ¿cómo se va a llevar este 2026 o qué podemos hacer? Mira que abriéndolo un poquito también a nivel global, abriéndolo también un poquito a nivel universal, como a nivel planeta, pues de manera colectiva también es llegar a puntos de autoridad que son necesarias. Neptuno, ¿qué puede estar haciendo abriendo el 2026 un año de caballo de fuego? Además, eh, mucho que tenga que ver con la migración, mucho que tenga que ver con los grandes desplazamientos masivos y lo mismo Saturno que da quizás en Aries puede llegar a dar algo de identidad acerca del piso. Saturno es un planeta muy regente de lo sólido, del piso donde estoy, la seguridad donde estoy parado. En Aries, pues tiene que ver mucho con mi ID, con mi identificación. Creo que una de las líneas que se va a estar tocando mucho en el 26 va a ser justamente eso, cuál es tu ID o cuál es tu forma migratoria, definir estos temas tan acuáticos de muchos países, porque no se puede decir solamente que solo Venezuela o que solo no, hay muchos países que están en una onda migratoria y unas leyes que ya están caducas y es como si Saturno, Neptuno en Aries llegara en el 2026 a reformar toda esta parte migratoria puntual y de cómo va a ser el movimiento entre distintos continentes, países y demás. También eso es lo que ha sucedido si miramos un poco de la historia, de qué ha pasado con estos tránsitos. Creo que es un gran cambio in and out, ¿no? Como que va a tener esa resonancia en los dos. Y por aquí Javi me preguntan con esto que estás diciendo, a nivel emocional y a nivel de acción, porque a veces a la gente le gusta que le digan una acción puntual por donde empezar. Siempre en terapia me dicen, Yanni, pero si me puedes ayudar, ¿qué acción puntualmente puedo hacer? Y lo entiendo. Es como, bueno, lo entiendo, pero quiero que alguien me lleve a la acción para tener un hilo conductor. De esto que tú dices, ¿qué acción, que a nivel emocional y a nivel de una acción más a la materia, qué nos recomendarías tú hacer, ya sea a modo como terapeuta y también como astrólogo? Mira, hay años de años. Hay años de quedarse quieto, hay años de suspirar, hay años de conexión, hay años que de hecho era muy predecible no hacer. La mejor imagen que yo encuentro para esa respuesta, devolvámonos al 2019 próximos al 2020. Pues era un año predecible de no hacer. Plutón, Saturno, Marte, todos estaban en Capricornio, Plutón estaba sacando temas capricornianos, ¿no? De laboratorio, todo esto, llegaba Júpiter a Capricornio, que no es la mejor posición, y era predecible de que algo iba a pasar, que nos iba a frenar, que nos iba a cerrar, que iba a cohibir, Saturno en Capricornio iba a ser muy severo y todos estos temas predecibles desde el 19 y efectivamente el 2020 tuvimos un año donde no podíamos salir de la casa. De hecho, en muchos lugares era prohibido y que si tú salías te penalizaban, incluso ni siquiera por lo vital, o por lo menos en Colombia, en Bogotá, en México. A mí me agarró la pandemia en México para ese momento y tenías que salir con un número de final, de acuerdo a tu ID, si era 8, si era 5 y si no, no podías salir. ¿A qué voy con esto? Pues eran años
Invernar, Capricornio, frío, invierno, adentro, casa. Eran años de reflexión y eran años donde fue muy evidente a nivel mundial, no, no puedes hacer, no puedes salir, no puedes ta. Bueno, en ese momento, muchas personas, qué estrés, qué enojo, qué terrible, no, esta angustia, me deprimí, la ansiedad, todo, yo quiero salir y no poder salir, me parece injusto y bueno, todas las víctimas alborotadas porque yo necesito salir y todo se volvía una necesidad, muchos hogares se derrumbaron porque entonces se dieron cuenta que lo que tenían en la casa era humo, que no era una pareja, que eso no era real, que no me aguanto esta persona y en fin. La humanidad como humanidad somos muy complejos de entender. Antes del 2020 rogando un día de descanso. En el 2020 quiero salir de mi casa y poder hacer cosas. ¿A qué voy? Porque a veces se nos pierde, la amnesia nos gana, el Alzheimer nos gana y se nos olvida. Ya tuvimos años de quedarnos quietos, ya tuvimos años de no hacer, ya tuvimos años de inventarnos qué hacer en la casa porque no podemos hacer nada afuera. El 2026 es un año que invita a Aries, a Saturno, a la adultez, a crecer, nos invita a todo lo contrario, a hacer. Es un año de hacer, es un caballo de fuego, es un caballo que si no se desboca. El elemento fuego es soluble, el elemento fuego es activo, el elemento fuego invita a la creación. El Aries, todas las posiciones astrológicas, ¿qué voy a hacer de mi vida? Esa es la gran pregunta, ¿qué voy a hacer de mi vida desde lo que yo puedo realizar, desde mi propia autonomía, desde lo que significa conmigo, porque esa es la energía que invita el caballo. Entonces, mira cómo, por ejemplo, a veces se utiliza o se dice, uy, es que pasó esta persona como un caballo desbocado. Eso iba a una velocidad. Es un año que sí, por eso el tiempo se nos pasa rápido, la percepción del tiempo, aunque sea muy psicológica, va mucho más rápido. Es un año que invita a sacar toda esa furia, a sacar todo ese instinto, a crear desde la capacidad de mi propia existencia. Es como el universo diciéndonos, a ver, ¿qué es lo que tanto quiere hacer? Hágalo, a ver, cumpla sus sueños, es también la capacidad de poder aterrizar el sueño, Saturno-Neptuno, poder aterrizar lo que siempre he querido hacer. Entonces, me queda más fácil decir que no. Cada vez que alguno de ustedes sienta, perciba que en el 2026, no, yo mejor espero, yo mejor voy a esperar a ver qué pasa, bombillo rojo. Yo mejor voy a esperar a que me llame, bombillo rojo. No, yo estoy esperando a que me diga algo y si él no me dice nada, pues yo tampoco se lo digo. Bombillo rojo. No es un año de eso. Es un año por el contrario de todos esos vacíos, decir, no me lo está diciendo, ok, yo lo voy a hacer. Yo voy a tomar, yo te voy a llamar, yo voy a tomar acción. Mira, en la relación, en el trabajo, en esto, mira cómo estamos llevando, es evidente, date cuenta, no la paso rico contigo, a mí yo no siento contigo. Tú no me lo dices nada, para ti todo está perfecto. Bueno, pues para ti está perfecto, para mí no. Para mí no disfruto tus besos, no hay calidad orgasmal, esta relación que somos tú y yo, tú duermes en esa alcoba, yo duermo en esta alcoba, o sea, todo eso de hacer, eso es muy de hacer. Si te das cuenta, Yanis, cuando yo pongo en evidencia todos esos temas, eso me obliga a moverme, me obliga a separarme, me obliga a tener otro trabajo, me obliga a tener otra entrada. Sí, tú no te das cuenta de esto que estamos viviendo. Ahora, si está fluido y si está la chispa y si está el fuego y si está la llama, pues genial, déjalo quieto, porque está fluyendo, estamos en fuego, estamos conectados, estamos sintiendo. Todo eso es lo que... Entonces, fíjate que el medidor a la final es hasta muy fácil, es hasta muy fácil. Claro, claro. Sí, esto que tú hablas de déjate sentir, déjate hacer, deja todo. Recordemos, Javi, también que nosotros todavía sigue habiendo todavía mucho de Marte. Hemos venido de una época muy Marte y ahora va a haber una transición de Marte a Venus. Por eso hay muchos hombres generando una cierta sensibilidad que se ve hermoso, esos hombres tan sensibles. Ya venimos de décadas de mucha Marte, recordemos que Marte es el planeta de la guerra, el exceso de hacer, hacer, hacer. Es importante hacer, pero hacer sintiendo, no hacer por un deber de autoexigencia, porque eso es demasiado Marte, eso revienta, eso acaba y termina acabando los cuatro cuerpos, el emocional, el mental, el físico y el energético. Entonces es importante, seas hombre o mujer o como te identifiques,
dejar ese Marte todo el tiempo, que es estar en guerra, supervivencia todo el tiempo y pasar mucho hacia Venus, que es la creatividad, que es el sentir, la fertilidad y lo demás. O sea, cada quien puede buscar en su carta dónde está Venus y eso se va a potencializar en los próximos años. Ya, es verdad que está muy potencializado Marte, pero el Venus también va a dar esa capacidad y siento, Javi, que va a ser un año 2026 donde creo que muchas personas que tenían ahí los emprendimientos o los negocios detrás de o debajo de la cama, siento que se van a ver impulsados ya en salir a darlo. ¿Por qué? Porque el alma necesita dar. Recordemos que las ideas no son nuestras. El creador, el universo, lo quieras, no pone esas ideas para hacerlo. Y eso es lo que dice Javi. Acciona lo que tú sabes que te hace sentir vivo. Si quieres colocar algo de pan, pues coloco algo de pan porque me nace hacerlo y porque sé que puedo. Independientemente que tengas trabajos apartes, el alma siempre va a expresar eso que tanto quiere. Y si nos vamos a una acción puntual, creo que la meditación, el yoga, las terapias, constelaciones, la astrología van a ser protagonistas porque ahora necesitamos buscar un mapa que nos indique cómo puedo estabilizar todo lo que pasó en el pasado y todo lo que pasó en mi raíz. Entonces es un año que nos envía mucho a la raíz, que la raíz fue esa la que te dieron y que el árbol no puede crecer si yo sigo rechazando la raíz, que es algo que Saturno te dice, o maduras o te repito la misma historia todo el tiempo. Sí, ese es como el eje principal es un año que si lo que se estuvo frenando, lo que estuvo a punto de parirse o que se abortó en el 24 o 25, como que vuelve en el 26 con mucha fuerza. Y obvio, va a terminar de definir, de empezar lo que no se alcanzó a concluir en este. Porque mira que todo no son finales tampoco. Mira cómo este año 9, aunque haya sido un año de mucho cierre, pues muchas personas iniciaron cosas. Muchas Mm. relaciones iniciaron en este año 9, muchos negocios iniciaron en este año 9, y eso también va conectando mucho con la longevidad de un 9 o con lo que va en mucho tiempo o con lo que se va a marcar en el tiempo y se va mucho. Entonces, creo que también es como tener ese medidor de saber dónde debo accionar o dónde debo acelerar, cuáles son las áreas de mi vida que están pidiendo más acelere o que están pidiendo más compromiso también de parte mía y cuáles son aquellas que valdría la pena dejarlas como quietas porque son muy funcionales. Así es, así es. Y algo también, Javi, para ir bajando también el en vivo, es búscate en las cosas que amas. Es necesario que salgan todos tus arquetipos, todos tu sentir, todo lo que quieres hacer. Es necesario, porque lo que había dicho en otros en vivos, incluso lo he dicho contigo, nos hemos casado con una pequeña parte de nosotros y no nos conocemos. No sabemos qué nos gusta, no sabemos qué queremos y eso para el 2026 puede ser una controversia. Entonces, deja de ser una controversia si yo busco explorarme. Por eso hay muchos emprendedores que necesitan sacar sus productos y sus ideas, porque ahora necesitamos esos estímulos de si me gusta esto y si me gusta lo otro, y no pasa nada, porque no somos una sola cosa, Javi. No somos solamente el nombre que nos dieron cuando nos bautizaron. Somos muchas cosas. Todos tenemos un médico, un enfermero, un psicólogo, un terapeuta adentro. Por eso hay tanta información. Un día puedes leer de psicología, el otro día de medicina, el otro día de Ayurveda. Pero si no hago nada con esto, solamente fue algo del papel o de la pantalla. Entonces, recordemos también que lo dije también en otro en vivo que el abrumamiento espiritual es sé mucho, pero hago poco y tenemos que vaciarnos y transferir eso. Si tú ahora en este en vivo te llevas algo, transfiérelo. Vas a darte cuenta cómo hay una sincronía entre que lo que recibo lo doy. Porque no es recibir y me lo guardo para mí, no se lo voy a contar a nadie. Voy y se lo transfiero a alguien que siento que está abierto para recibir esa información. Y el 2026 es mucho para eso. Hay mucha gente todavía que ni siquiera ha querido mirar estos procesos, pero tú sí llevas años, entonces ve y transfiérelo, porque tu alma va a crear mucha sincronía con eso. Eso es lo que De me hecho, nace decir. va a ser un año muy confuso para estos personajes. Sí, para el que no lo ha trabajado, para No el es, que le ha echado arena no es ni arriba. malo ni bueno, pero no es ni malo ni bueno, pero sí hay que decirlo, muy confuso además, porque el que Sí, ya viene en una doctrina, pues de una u otra manera se sabe la mitad de las tablas. sí, Entonces, eso es como en el colegio, cuando te sabes las tablas,
te va mejor, usas menos los dedos. Pero cuando te vas al examen sin saberse ninguna tabla, la cosa se complica. La cosa Sí, se complica desde ahí. sí, y ahora ya pasamos la escuela dura. El COVID fue una escuela muy dura, y creo que la única forma de honrar esto es hacer. Enséñale al otro lo que la vida o mentores o lo que sea te enseñan a ti. Es la única forma de volver a recibir. Solo dando podré tener espacio para volver a recibir otra vez. Y Yanni, que a la Y final, discúlpame, no, no, ¿decías? no, y no, güey, hice un suspiro como, y bueno, Javi. Sí, mira cómo también estamos, esto que ahora mencionas del COVID, en este año 9 estamos hasta ahora cerrando eso, porque eso se dio hace qué, 2019, eso fue 2020 en Wuhan, cuando ya empezaron el confinamiento, fue como enero 2020, febrero, que empezaron a Sí, cerrar, pero el primer contagio se vio por allá en el 2019, noviembre, diciembre del sí, 2019, que eso fue a sí, sí. finales y Ujú. ya para el 2020. Entonces mira cómo nos agarró en un año 4, 2020, estuvimos viviendo eso como parte fundamental, que si lo vemos desde la astrología china, si mal no recuerdo, eso fue una etapa del año de la rata de metal, creo que es el tema de lo que rige las pestes, los roedores, las infecciones. El 2020 fue un año de la rata de metal, si mal no recuerdo. Entonces, mira cómo ahorita estamos cerrando con este 25 de serpiente de madera que fue, o que ya estamos cerrando, que fue la transformación o es transformar como el empacado, como el resumen de los últimos 9 años a nivel de todo. Y esto de migración no empezó este año. Mira cómo a mí me llama mucho la atención porque ya llega como a un punto de saturación. Si nos devolvemos hace un año, 2 años, o toda la gente que migró en pandemia, pues eso fue el momento de mil cosas. Ahora es como respirar y llegar finalmente a cómo me voy a llamar yo en este país. ¿Cómo te vas a llamar tú en otro país? ¿Cómo va a ser la dinámica ahora para migrar de un lugar a otro? ¿Cómo va a ser esa sinergia? ¿Cómo vamos a hacer todo ese entrelazado a nivel colectivo y que signifique algo para todos? Creo que va a ser un año muy interesante, muy activo. Además que cabe resaltar algo importante. Primero vamos a tener el 2026 con la entrada de Mercurio, el 1 de enero, Mercurio en Capricornio. Y también esta es una época donde Marte, abrimos el 2026 para enero, con la entrada de Marte también en Capricornio. Entonces, cuando Marte abre un año, en Capricornio sobre todo, pues la cosa se pone tensa máxime cuando hay situaciones muy marciales actualmente a nivel global. Claro. Creo que también eso se va a definir, se va a redefinir. Este año recibimos el 2025 con Marte retrogradando en Cáncer. Y esto por lo general se da cada 2 años o cada 6 años, coincide abrir un año con Marte en Capricornio. Creo que la entrada es muy exigente. La entrada del 2026 pide mucha exigencia y voluntad y movimiento de cada uno de nosotros. Sí en una parte muy, muy psíquica, pero también muchos van a estar moviéndose. Urano también en Géminis, entonces pide también que a lo mejor yo me estaba poniendo en este lugar y creo que voy a tener que moverme o desplazarme a otro sitio y Ujú. rápido, o sea, muy fuego, muy, 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 muy rápido y buscar las soluciones ya, de ya para allá. Claro, claro. Y es hacer, Javi, ya no podemos quedarnos con la información en el etéreo, hay que hacer ya, pero hacer ya no de inmediatez, de hacer ya de voluntad. Si hay voluntad, ya la acción a la materia ya es otro tiempo, pero por lo menos no me distraje al momento de eso. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para salir de un trauma, mucha fuerza de voluntad para perdonar, mucha fuerza de voluntad para tomar mi negocio y hacerlo. Entonces, la fuerza de voluntad viene de esa parte de Marte. Marte no solamente es solo guerra, sino que es la fuerza de voluntad, cuando está bien canalizado y bien puesto. Cuando está sobrepasado, bueno, la guerra, que es la que ha venido todo este tiempo, la guerra interna y también la guerra externa. Pero bueno, mi Javi, no sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar este en vivo, algo que quieras cerrar, recomendar para las personas que nos están viendo.
Yo creo que en otro tomo valdría la pena, sí, cada uno que, pues, que mire sus cartas y como que le dé ese vistazo a ver por dónde va a ingresar el 2026 y tener por lo menos un croquis, una idea de cómo se va a estar moviendo. Creo que la función de la astrología es esa, servir como un mapa que revela un algo, que pone un presente, una situación, y qué bueno que cada uno lo pueda vivir desde sus propias cartas. Creo que ahí vamos a encontrar mucho. Mm. Entonces, qué bonito también que cada uno lo pueda hacer y es momento de empezar, de iniciar desde Aries, desde el yo, dónde estoy, cómo lo vivo. Bien. Bueno, pues para los que no conocen, Javi es tarotista, terapeuta, lee la carta astral, enseña astrología para las personas que quieran tener esa iniciativa de estudiar astrología y asimismo leerse ese mapa de lo que puede ir pasando mes a mes. Javi, pues creo que no sé si este sea el último en vivo de este año, no lo sabemos, pero de momento te agradezco mucho por darme mucha claridad y mucha luz en nuestros encuentros, en nuestros en vivos, en la terapia que tuvimos hace poco. Y espero que la gente que nos está viendo y vaya a ver este video entienda que a la final no necesitamos gurú, no necesitamos una persona al lado de nosotros. Toma la herramienta que puedas, pero acciona siempre. Para poder seguir recibiendo, tengo que dar. Y nadie te tiene que decir qué tienes que dar, solamente siente lo que requieras porque uno siempre da lo que tiene en su corazón. Bien, la inmediatez no es lo mismo que la fuerza de voluntad, ¿ya? Entonces, sé que va a ser un año muy bonito para todos, nos vamos a ver maduros todos. Entonces ya este diciembre ya nos suspira de que el cambio es ahora. Ya no puedo esperar a que cumpla tal año, a que se vaya fulano, a que no, es ahora. Y créeme que si entramos con esa energía, el 2026 nos va a favorecer mucho y a todos también al tiempo, de manera muy colectiva. Y pues nada, Javi, pues yo muy agradecida y feliz por todo. Y bueno, si quieres de pronto anunciar sobre lo de tu retiro de, bueno, que ibas a hacer un evento de abundancia, por si quieres Sí, lo lanzar. vamos a hacer presencial en Miami. Vamos a estar este sábado 13, pasado mañana. Sí. Sí. Pasado mañana vamos a estar en Miami, también cerca del Doral, haciendo el último evento Clausura 2025. Para los que quieran participar o estén cerca por ahí, los podemos ver también. Y qué rico, Yanni, poder compartir contigo, con toda la audiencia, un abrazote gigantesco. Creo que estamos a puertas de seguir y eso va a ser un tema, todo 2026 vamos a hablar mucho de Aries. Entonces creo Mm. que ahí vamos a estar también Yo, pegados Luna Aries. en qué más hay, en qué más viene. Javi. Gracias también por tu tiempo, mi niña. Un abrazote a la distancia. Qué bello. Gracias. A ustedes, chao, Chao. chao.